Ahora tenemos la oportunidad de participar de la palabra de Dios, que es de mucha bendición para nuestras vidas, porque siempre que abrimos la Biblia, Dios nos habla. En esta mañana, Dios nos ha traído a este lugar para hablarnos al corazón, para bendecirnos por medio de estas alabanzas y el mover de su espíritu. Y ahora quiere hablar contigo algo que Él colocó en su palabra. La Biblia es la mente de Dios, su mente es revelada. Y la Biblia tiene una particularidad que es dinámica. Aunque ese mensaje no ha necesitado revisión a través de los años para ser mejorada o actualizada, sus enseñanzas, tiene más de 2000 años cambiando vidas. Ha llegado a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa y nos ha bendecido y nos ha dado una oportunidad maravillosa de conocer a Dios y tener una relación personal con ese Dios que nos ama. Por eso nosotros disfrutamos cada oportunidad que tenemos de estudiar la palabra, de crecer por medio de este mensaje. Por eso le animo que me acompañe a Hechos, capítulo 2, versículo 40. Antes de leer el pasaje, quiero introducirles un poquito acerca de lo que vamos a estar compartiendo. El domingo pasado iniciamos una serie de mensajes titulada La Iglesia Saludable. Estuvimos hablando acerca de la importancia del liderazgo en la iglesia. Lo importante es que es para la congregación valorar sus líderes, valorar a quienes los dirigen desde el pastorado, valorar a aquellos que están sirviéndole a Dios en diferentes áreas. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que el Señor Jesús nos dio apóstoles, nos dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Nosotros somos esos santos que menciona Efesios capítulo 4. Por lo tanto, nosotros somos esas personas que el Señor desea capacitar y edificar por medio de esos hombres y mujeres que Él ha llamado para que hablen de parte de Él, para que ministren, para que sirvan a su pueblo, para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser capacitados. Estuvimos hablando de eso el domingo pasado y cómo esto provoca que la iglesia a la cual nosotros pertenecemos sea saludable. Hoy estaremos viendo que la iglesia saludable fluye en la dinámica del Espíritu. La iglesia no se desarrollará porque sí. La iglesia no se va a desarrollar porque yo quiera que se desarrolle. La iglesia se va a desarrollar por un trabajo bien coordinado y sobre todo por el ingrediente principal que provoca crecimiento y bendición en nuestra vida, que es lo que nosotros hemos definido en esta mañana como la dinámica del Espíritu, ese fluir de Dios en nuestra vida cuando estamos juntos, en comunidad, por ejemplo, a través de las alabanzas, cuando vemos que los hermanos están ministrando, nuestro corazón es conmovido, nuestro corazón es tocado, y más porque la música está siendo bien tocada y las letras son maravillosamente hermosas. Más que eso, es el mover de Dios a través de ellos, porque ellos son hombres y mujeres que se han preparado para servirle a Dios y Dios usa sus vidas. Pero todo esto es de mucha bendición, al igual que los mensajes predicados, el abrazo recibido, la manera en la que somos bendecidos por Dios, es por el fluir de su espíritu en nuestras vidas. Cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de fuerza, estamos hablando de energía, estamos hablando de capacidad. Y si decimos que la iglesia es saludable cuando el Espíritu Santo fluye con su dinámica, estamos diciendo que la iglesia es saludable cuando participa de la energía, de la fuerza, de la capacidad que el Espíritu Santo sabe depositar, sabe usar a favor nuestro cuando invocamos el nombre de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Y el día que se cumplió esa promesa de Cristo, hubo una explosión en ese aposento alto donde ellos estaban reunidos. Y la palabra griega que se utiliza en el original, cuando dice recibiréis poder, esa palabra poder es dunamis.
dinamita, fue una explosión espiritual la que se produjo en ese día cuando estaban los 120 reunidos. Y ese día nació la iglesia. Y desde ese día se ha producido un movimiento de vida y de desarrollo en todas las iglesias cristianas del mundo, en todas las iglesias del mundo que invocan el nombre del Señor y que están apegados a su palabra, y las vidas en las cuales el Espíritu Santo fluye, como ya nosotros hemos mencionado. Les pedí que me acompañaran a Hechos, capítulo 2, versículo 40 al 47, para que nosotros veamos un ejemplo, un modelo, una evidencia de ese fluir del Espíritu. Hace un momento nosotros le decíamos al Señor, úsame. Y muchas veces le decimos a Dios cosas que no sabemos lo que le estamos diciendo. Decirle a Dios, úsame, es decirle, yo quiero que tú fluyas a través de mí con ese dunamis, con ese poder, con esa dinámica, con esa fuerza. Y que esa fuerza sea de bendición para mí y de bendición para toda aquella persona que me conoce o que pueda tener contacto conmigo. Usted sabe que hay personas que han entrado a un supermercado y le han chocado el hombro al otro y le ha dicho, disculpe, Dios te bendiga. Y ese Dios te bendiga ha tocado y ha bendecido esa vida de forma sobrenatural. Y usted dirá, pero ¿a cuánta gente no se le dice Dios te bendiga al día? Bueno, cuando alguien lo dice, bajo esa influencia del Espíritu Santo, hay una transformación. Así ha pasado en el banco, que a la cajera alguien le dice, mira, Dios te bendiga, gracias por tu servicio. Y eso toca su vida. O despierta algo en ella, o la hace llorar, o lo hace llorar. Y uno dice, pero ¿y por qué pasará eso? Bueno, eso pasa porque el Espíritu Santo está obrando a través de esa vida. Cientos de personas pueden tocar el piano, pero hay una persona que se sienta y toca el piano y Dios fluye a través de esa vida y los demás sienten a Dios. Esa es la fuerza, esa es la dinámica, ese es el fluir de vida del Espíritu. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia cuando nació. Nosotros vamos a presenciar en este momento el nacimiento de la iglesia cristiana. Y fíjese lo que sucedió. Después de Pedro haber predicado su primer sermón, mire lo que dice el verso 40. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Y dice el verso 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense, una prédica maravillosa. Pero si usted lee la prédica o ve la evidencia de lo que Pedro habló, fue un mensaje sencillo. La grandeza y el poder estaba en la dinámica y el fluir del Espíritu a través de la vida de Pedro. Y dice el verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y la compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice el verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Que el Señor añada gracia a su palabra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de vida. La iglesia es una comunidad de fe con un propósito. Y yo quiero que usted entienda cuál es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama personas a su presencia? El propósito por el cual usted y yo estamos aquí es por la salvación. El propósito de la iglesia es que las vidas sean salvas y que los salvos sean capacitados y edificados. Porque la vida es mucho más de lo que nosotros hemos podido escuchar que en el mundo se ha definido que es la vida. Vivir es mucho más que pasar un rato agradable, vivir es mucho más que compartir un momento afable con personas que amamos. Vivir es mucho más que ganar dinero o alcanzar nuestras metas personales. Porque
Esas cosas que yo acabo de mencionar son parte de esta vida presente. Pero nosotros participamos de esta vida presente, pero también hay una vida futura, una eternidad, que la vamos a pasar con Dios o sin Él, según enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante lo que sucede en la iglesia, porque en la iglesia se define la salvación de las personas. A través de la iglesia las personas conocen a Dios, a través de la iglesia se relacionan con Él, y a través de ese conocimiento van a su diario vivir y comparten ese aprendizaje con muchas personas. Todos nosotros procuramos un solo fin, y es la salvación de las personas y que nosotros podamos disfrutar de los beneficios de esta salvación que hemos recibido de parte de Dios. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nos ha diferenciado de todo lo demás, nos ha hablado? ¿Cuál es el propósito? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Mateo 28, 19, un versículo famoso. Usted sabe que el Señor le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos. ¿Pero qué tenían que hacer ellos? Ir, predicarle, enseñarle lo mismo que ellos habían aprendido, que se bautizaran, que se involucraran en la fe y que se desarrollaran en esa experiencia con Dios. El propósito de la iglesia sigue siendo la salvación. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia saludable es la que ve salvación en medio del pueblo. Nosotros podemos identificarnos como una iglesia saludable cuando vemos que en nuestro ambiente las personas están conociendo a Dios, relacionándose con Dios, están creciendo en ese conocimiento y la bendición que reciben es la salvación. Una iglesia saludable crece, así como creció esta iglesia primitiva. Fíjese que el apóstol Pedro predicó un mensaje y 3,000 se acercaron y le dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bautícense. Y después, bueno, vamos a compartir juntos, vamos a tener comunión y vamos a crecer en esta fe. Y esta gente estaba entusiasmada, estaba feliz por lo que estaba experimentando, porque habían recibido en Dios, habían experimentado en Dios lo que nunca antes habían vivido en el mundo, lo que ningún trabajo, lo que ninguna persona, lo que ningún gobierno había logrado que ellos experimentaran. Y esto cambió sus vidas y los apasionó por Dios, y la iglesia fue creciendo de esta manera. La iglesia saludable crece según estos puntos que vimos en Hechos 2 y que vamos a definir en un momento y vamos a enumerar en un momento. Pero es importante que entendamos esto. La iglesia debe crecer, y la iglesia debe crecer como un árbol que usted lo siembra, y si está saludable, él va a crecer. Si usted tiene provisión de agua, si lo tiene cerca del sol, si lo tiene en buena tierra, si lo abona, si cuida de él, este árbol va a crecer. Usted no va a tener que venir todas las mañanas a alarlo, ni va a tener que ejercer ninguna fuerza sobrenatural sobre él, porque por naturaleza él está llamado a crecer. Por ejemplo, su bebé usted no lo lleva al pediatra para que crezca. El pediatra no hace crecer los niños, porque los niños crecen por naturaleza. Si están saludables, si tienen su alimentación, si tienen el cuidado, el amor de sus padres y reciben higiene, ellos van a crecer saludables, porque es parte de ese proceso natural de vida que Dios ha concebido para nosotros. Eso es lo que nosotros vemos en la naturaleza. Igualmente, la iglesia saludable, cuando tiene lo que necesita, alimento, higiene, cuidado, amor, atención, esta va a crecer.
Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ver nuestra comunidad desarrollarse? Número uno, a través de la predicación, a través de la exposición de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted no va a tener fe de la nada. Usted no va a creer en Dios ni va a conocer a Dios porque sí. Usted va a tener una relación personal con Dios por medio de la fe adquirida a través del conocimiento de su palabra. Cuando usted escucha los mensajes que se predican en la iglesia, por la radio, por el televisor, cuando nos reunimos y compartimos un momento y alguien habla de su fe, nosotros crecemos, nosotros somos edificados, nosotros somos fortalecidos. Y una de las cosas que provoca que la iglesia crezca y lo haga de manera saludable es conocer el mensaje de Dios, es conocer la palabra de Dios. A través de esa palabra viva nosotros somos edificados, somos bendecidos, somos alimentados. Nosotros tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales y también tenemos necesidades espirituales. Sus necesidades físicas usted las suple, por ejemplo, a través de la alimentación, a través de la higiene, a través del cuidado personal. Usted mantiene ese cuerpo en buen funcionamiento a través del ejercicio, a través de la visita periódica al médico, haciendo revisión del funcionamiento de su organismo. Usted está cuidando sus necesidades físicas. Las necesidades emocionales, pues cuando estamos estables en un ambiente, una atmósfera adecuada, cuando tenemos compañeros de vida que suman, que multiplican y no restan ni dividen. Cuando recibimos palabras agradables de amor, cuando somos motivados, cuando somos bien exhortados, cuando somos premiados, nuestras necesidades emocionales también se mantienen estables. Pero nuestras necesidades espirituales muchas veces las descuidamos y estas pensamos que no son importantes, porque muchas veces vamos a la iglesia de vez en cuando, oramos de vez en cuando, leemos la Biblia de vez en cuando. Nuestra relación con Dios es ocasional. Y yo quiero que usted entienda lo que pasaría si nosotros hacemos esto. Si yo tengo una relación ocasional con Dios, es como si yo tuviera un cuidado ocasional de mi cuerpo, por ejemplo. Si yo como de vez en cuando, si me aseo de vez en cuando, sería un problema muy serio. Si no vamos al salón de belleza y nos atendemos, si no verificamos la condición de nuestra ropa y andamos con la ropa rota y no tenemos cuidado de eso, hablaría muy mal de nosotros. Estaría revelando que hay un problema en nuestra vida. Yo no cuido de vez en cuando mi higiene, yo siempre la cuido. Yo no como de vez en cuando. Por lo menos comemos 3 veces al día y hay otros que comen 5 y 6 veces al día para mantener el organismo activo. Y una dieta balanceada y algunos hasta pesan y cosas y ponen tantos gramos. No, me pusiste 1 gramo de más, esto no, bótalo, no lo puedo comer ya. Somos meticulosos con esas cosas muchas veces y eso no está mal. Lo que quiero que vea es que estamos atendiendo muchas necesidades en nuestra vida, pero las cosas espirituales las podemos estar descuidando. Y si yo descuido mi vida espiritual, eso va a detonar problemas y situaciones en mi vida. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y tú puedes tener mucho talento, tú puedes ser una persona muy dinámica, muy activa, pero hay cosas que solamente con Dios las vamos a poder lograr. Solo con su gracia, solo con su bendición, solo con su ayuda.
Esas necesidades espirituales nosotros tenemos que atenderlas. Y uno de los medios a través de los cuales nosotros somos bendecidos espiritualmente es exponiéndonos al mensaje de la palabra de Dios. Es participando de ambientes como el de la comunidad de fe en la que nosotros estamos, donde crecemos, donde somos edificados, donde hay grupos de pareja para las necesidades de las parejas, donde hay grupos de jóvenes para las necesidades de los jóvenes, donde hay grupos de niños para las necesidades de los niños, donde hay grupos de hombres para las necesidades de los hombres y de mujeres para las necesidades de mujeres. Necesidades espirituales que nosotros tenemos. ¿De qué te vale a ti ganar al mundo si al final pierdes tu alma? Haberte esforzado tanto, haberte sacrificado tanto, y que suceda lo que dice la palabra de Dios, que vayas delante de Cristo y Él te diga: yo nunca te conocí. Tú usaste la gracia común, tú disfrutaste de todo lo que yo había dispuesto para todo el que yo creé, pero nunca tuviste una relación personal conmigo. Por lo tanto, apártate de mí, no te conozco. No puedes hoy estar avergonzándote de Dios y luego pretender que Él no se avergüence de ti delante de su Padre. Por eso nuestras necesidades espirituales son importantes. Este pasaje también nos habla acerca de la enseñanza, la transmisión de conocimiento, ideas, experiencias, habilidades, hábitos a otra persona. Por ejemplo, Romanos 15:4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra fe crece, nuestra esperanza crece, nosotros somos bendecidos y robustecidos a través de la enseñanza de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña no solamente para que fluyamos en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque hay elementos espirituales en el mundo de los cuales nosotros no vamos a poder divorciarnos, que están trabajando y conspirando. ¿A qué yo me refiero? Por si usted no entiende, hay mucha gente que se levanta y tiene una semana difícil. Mire, yo he tenido esta semana que dejé detrás y la anterior una tremenda 2 semanas difíciles. Nuestro hermano Joan, que he estado consciente también, muchos de ustedes también sé que han tenido unos días bien difíciles. Y eso nos pasa a todos. La única diferencia es que hay muchos que dicen: oye, qué mala suerte yo he tenido esta semana. Pero ¿será algo de qué? Del universo. ¿Será que yo no leí el libro del secreto claramente? ¿Qué fue lo que yo no aprendí? ¿Cuál es la parte del secreto? Búscame el horóscopo, ¿dónde que están las cosas para yo leerla? La solución. ¿Por qué? Porque entendemos que han sido días difíciles, hemos tenido mala suerte. Mire, la Biblia dice que eso no es mala suerte. La mala suerte es una fuerza impersonal que no puede estar operando bajo el gobierno de un Dios soberano. La Biblia enseña que Dios es soberano y nada de lo que acontece en su creación es fortuito. Todo está bajo el control de Dios. Por eso cuando usted ore, no le diga: Señor, toma control de esta situación. Dios le está diciendo: mira, chacho, ¿cuándo yo he perdido el control en algo? Dile en la oración: Señor, yo te cedo el control. Eso sí es sabio. Pero Dios nunca ha perdido el control de nada. Pero ese Dios es soberano. Y la suerte es una fuerza impersonal que no funciona en el sistema de Dios. Lo que la Biblia enseña, que hay un mundo espiritual que es real. Y que nosotros podemos estar viviendo contratiempos naturales de la vida, pero también puede ser producto de una obra del mal. Y aquellos que tienen su vida espiritual edificada y fortalecida saben cuando las cosas son espirituales. Esto no me huele bien. Recientemente estuve de visita en un hogar. Una persona me hizo una invitación que fuera a orar. Y desde que entré a la casa,
Brisa me acompañó y le dije, Brisa, aquí hay un problema. Brisa me dice, yo estoy en lo mismo también. Inmediatamente vimos una figura y yo le dije, Brisa, en esa figura hay un tema, hay un problema. Y estuvimos investigando y le dimos un consejo, mira, tú tienes que sacar eso de tu casa. Eso es una mala influencia. Ah, mira, desde que eso llegó no hemos dejado de discutir y todo el ambiente cargado y todo un problema. El discernimiento espiritual. A veces hablamos con personas y las personas están asociando la situación que están viviendo a un problema X. Pero el hombre o la mujer que es espiritual le dice, mira, yo siento que es otra cosa y te voy a decir que es esto, esto y esto. O están hablando normal con otro y el otro no ha dicho nada y la persona te interrumpe y te dice, mira, tal cosa que tú estás haciendo no está bien, eso es un problema, el Señor te dice que no lo siga haciendo. ¿Qué pasó? Ese mundo espiritual que muchos vivimos de espalda a él. Y la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes del mal que están constantemente operando en contra del bienestar nuestro. De hacernos la vida de cuadritos, de impedir que haya gozo, estabilidad, bienestar en nuestras vidas. Cosas que llegan para robarnos la paz y el gozo. Esa famosa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y hay semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves, tomaron esas semillas y se lo llevaron. Y hay muchos sembradores que están trabajando y usted sabe lo que están haciendo. Están detrás de los pájaros tirándole tiros. Que mira, a mí no me venga a robar mi semilla. Pero esa parábola enseña que el problema no eran los pájaros, que el problema era el terreno. Así que cuidado si hoy tú estás persiguiendo al enemigo equivocado. Esos pobres pájaros lo que están buscando es alimentarse y el que está sembrando mal eres tú. Cuidado si tú estás disparando o luchando o altercando con el enemigo equivocado. Porque el enemigo del sembrador no eran esos pájaros. El problema era el terreno, que la semilla estaba cayendo en el terreno equivocado. ¿Ven que es importante la necesidad espiritual? Estar blindados, guiados por Dios, tener comunión con Dios, que sabe darnos la dirección que nosotros necesitamos. Tu situación en la universidad puede estar relacionada a una influencia espiritual. No vamos a decir ahora que todo vamos a andar reprendiendo demonios en todo lugar. Yo he estado bebiendo café con personas que se le voltea la taza. El Señor te reprenda, Satanás. Y yo le dije, no, agárrala bien. Agárrala bien. Esos pobres gatos negros, ellos nacieron negros y no querían eso. Y todo el mundo anda cazando esos gatos. No, el problema no está en el gato negro. Causa y efecto, decisiones. Decisiones, relación con Dios, dirección de Dios. Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted sabe por qué Dios se puso guapo en una ocasión con el pueblo? Mire, yo le voy a decir. El Señor dijo, tú fuiste al médico antes de hablar conmigo. No está mal que usted vaya al médico. Pero antes de usted ir donde un mortal que va a comenzar a experimentar con usted, o que va a tratar de buscar una solución para usted, eso no está mal, es una disciplina productiva. Incluso quien fue el instrumento de Dios, Lucas, para escribir el libro de los Hechos, era médico. Pero a Dios lo que no le gustó de parte del pueblo es que ellos buscaran a los médicos antes que hablar con él. Vaya al médico, pero antes hable con Dios y preséntele a Dios esa situación en su vida. Usted va a ir donde su agente o su oficial de cuenta, pero antes de usted sentarse con esa gente, hable con Dios, para que usted vaya con la gracia de Dios, para que Dios le confirme si esa idea que usted tiene en la cabeza es la correcta, para que después cuando esté en el lío no esté buscando a Dios y Dios dice, no, yo no me meto en lío a mitad de...
Teníamos que haber hablado al inicio para yo decirte qué iba a ser, qué no iba a ser. Ahora hay que volver al inicio. Ahora hay que volver a hacer. Y muchos nos encontramos en esa situación porque estamos atendiendo todas las necesidades de nuestra vida, menos nuestras necesidades espirituales. A Dios le estamos diciendo para después, para después, para después. Señor, tranquilo, Él cae solo. Venimos a Dios por cuerdas de amor o lamentablemente por la fuerza, por necesidad. Esta iglesia también tenía comunión, común unión, estaban unidos en un solo sentir. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Pero debemos estar unidos en un solo sentir, con un solo propósito, y eso trae crecimiento, eso trae bendición. Hasta en el trabajo, cuando no hay una sola visión, no se avanza. En la casa, si la mujer está por un lado y el hombre por el otro lado, ahí hay división, ahí no se avanza. Igualmente en la iglesia, si cada quien está por su lado, no vamos a avanzar. En la iglesia también había unción, manifestación de la presencia y el poder de Dios. ¿Por qué es importante la manifestación del poder de Dios? Isaías 10:27 dice que sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y el yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Aquí le está hablando Israel en un momento de opresión. Estaba bajo el dominio de un imperio extranjero. Y lo que Dios le estaba hablando era de un tiempo de rompimiento. Y ese rompimiento era producto de la intervención del poder de Dios en la vida del pueblo de Israel. Hoy día nosotros también tenemos nuestras cargas. No se llaman Asiria, tienen otros nombres, pero son cargas para nosotros que serán quitadas de nuestros hombros y ese yugo de nuestra cerviz con la manifestación de la presencia de Dios, el poder de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es importante que la iglesia sea una ungida, una donde el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder, obrando de parte de Dios. En esta iglesia del inicio dice muy claramente que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y ese mismo Dios que se movió y obró a través de los apóstoles es el que puede moverse y fluir hoy a través de nuestras vidas. Porque Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo Dios que sana corazones hoy como lo hizo en el pasado. Él es el Dios que suple de manera sobrenatural. Él es el Dios que conoce nuestras necesidades. En esta iglesia también había generosidad, ánimo de compartir con los demás sin esperar recibir nada a cambio. ¿De quién aprendemos esto? De Dios. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dio lo mejor de sí, dio su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿cómo Dios manifestó su amor por ti y por mí? Dando. Yo te amo, pero resuelve como tú puedas. Tu hijo viene a ti con un problema. Mira, papi, tengo un problema. Qué lástima, yo te amo mucho. Que tengas suerte. ¿Cómo usted se sentiría? Se sentiría mal, porque usted fue buscando una ayuda, un apoyo, una respuesta. Nosotros necesitábamos a Dios y Dios salió a nuestro encuentro y nos bendijo. En la iglesia había alabanza, reconocimiento de la grandeza de Dios, expresión de amor a nuestro Dios con melodía, armonía y ritmo. La Biblia dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. En pocas palabras, la vida de la iglesia es contagiosa. Es una bendición para todo aquel que participa de ella. La comunidad cristiana que está saludable atrae a otros por la presencia de Dios, por la manifestación de Dios, por la adoración, el amor fraternal y por todo lo que Dios está haciendo en nuestro medio. ¿Qué nosotros estamos haciendo para que nuestra comunidad sea una contagiosa? ¿De qué manera yo me estoy involucrando
para ver la bendición sobre la comunidad de fe a la que yo pertenezco, en la que yo participo. Es importante que nosotros podamos responder esta pregunta. Yo le invito a que me acompañe para finalizar a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Dice la palabra de Dios: mantengamos firmes sin titubear, mantengámonos en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Nosotros decimos amén. Dice el verso 24: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como muchos lo hacen, como muchos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que aquel día se acerca, que se acerca el día de su regreso. Usted sabe que Cristo vino y caminó y anduvo entre nosotros y vivió unos 33 años en Palestina, en esa región. Cristo no salió de allí. Y su trabajo se circunscribió a unos 3 años de ministerio. Y en esos 3 años de ministerio cambió el mundo. Pero eso es lo que nosotros conocemos bíblicamente como la primera venida de Cristo. Hay una segunda venida. Y esa segunda venida es un tiempo que la iglesia está esperando con ansias. Y la Biblia nos habla de cuáles son las características de los tiempos que vamos a reconocer que su segunda venida está cerca, que el mismo Jesucristo lo predicó. Nosotros lo vemos en el libro de Mateo, como él habla de las características. Oiremos de guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, catástrofes naturales. Las catástrofes, las guerras han estado presentes siempre. El tema es la periodicidad y el aumento descontrolado de estos eventos que nos van a estar anunciando su segunda venida. Esos eventos se están precipitando, se están aumentando. Nosotros estamos viendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, cómo son iguales a como la Biblia lo habla en 2 de Timoteo, sin afecto natural, personas implacables, que no se aman ni a sí mismos. Entonces, este pasaje nos exhorta a que cuando veamos que incluso este tiempo se acerca, nos mantengamos más unidos. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos mantiene ferviente delante de Dios, en orden delante de Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia en nuestra vida? ¿Qué es lo que a mí me diferencia de otra persona que ha nacido y que es criatura de Dios? Lo que marca la diferencia en mi vida es la salvación. Que cuando una persona es salva, la Biblia dice que ha nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene una mente diferente y que tiene un estilo de vida diferente porque siente en el corazón la necesidad de involucrarse en nuevas cosas, de conocer a Dios desde otra perspectiva, de no seguir haciendo lo que antes hacía. Yo entiendo que nosotros veremos estas características a través de las personas que han sido salvas, de los santos, que han sido redimidos por Dios, que sienten pasión por las cosas de Dios. Porque la misma Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el que no es de Cristo simplemente no le presta atención. Yo tengo una pregunta para ti en este día.
Yo no espero, ni tampoco tienes que responderla, pero sí debes responderla en tu corazón. ¿Tienes tú seguridad de tu salvación? No tienes que responderme, pero sí es importante que te puedas responder a ti mismo. ¿Tienes tú seguridad de tu salvación? Si tu vida se interrumpiera en este mismo momento, si la vida que tú crees que se va a prolongar por unos 40, 30 años más, 50 años más, 100 años más, se interrumpiera en este momento, ¿cuál sería tu destino? ¿Irías tú a la presencia de Dios? ¿O al llegar a su presencia, tú sabes que las cosas no estarían bien? Responder esta pregunta es importante porque entonces si tú no la puedes responder, ¿de qué sirve tu vida? ¿De qué sirve que trabajes, que te esfuerces, que logres todo lo que puedas lograr si al final todo se va a echar a perder? ¿De qué sirve que te esfuerces cuando la vida que Dios te ha dado es eterna? ¿Para bien o para mal? ¿De qué sirve incluso que le estés sirviendo a Dios si entiendes que no eres salvo? ¿Qué contradicción es esa? Y quizás muchos de ustedes se pregunten, pero ¿y cómo yo puedo saber si soy salvo? Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Porque este mismo Juan había dicho, si alguno dice que está en Cristo, que ande como él anduvo. Así que decir, yo no sé si soy salvo, no es bíblico, no es correcto. El Hijo de Dios sabe si es salvo o no. ¿Por qué? Porque esa salvación se evidencia a través de todo lo que está escrito. Y porque si tú no sabes si eres salvo, corres un gran peligro. Y no te lo puedo dejar para después. Corres un gran peligro. Porque la Biblia enseña, a Wilson le gusta ese pasaje, Hebreos, Romanos. No, el que dice que nosotros estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ese verso te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que nosotros vivimos al borde de la eternidad. Nosotros estamos viviendo en el borde de la eternidad. Y la pregunta más importante de nuestra vida, posiblemente no la podemos responder hoy. Pero ya nosotros acabamos de definir que el propósito de la iglesia es la salvación de las vidas. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted es salvo? Yo le digo, sí, yo soy salvo. Porque la Biblia dice que aquel que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y lo cree en su corazón será salvo. Eso se llama, oiga bien, eso se llama gracia. Usted va a decir, gracia. Pero es que ¿cómo tú vas a decir que tú eres salvo? Dime en qué cuenta tú depositaste, cuántos millones tú pusiste. Es que eso es lo que nos han enseñado en esta vida, que para poder lograr algo tenemos que darlo todo, dar la vida, entregar la tarjeta de crédito, los zapatos, la ropa y todo. Poner la casa a nombre de otro. Y tú, pude ser salvo, no, falta un poquito más. Y ahora la llave del carro, y ahora soy salvo. Eso no depende de ti. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que nosotros somos salvos por gracia. Esa es la grandeza de la cruz, que ya el precio se pagó. Así que Dios no quiere que tú toques tu cartera, que te quite la ropa, que entregue la casa. Dios quiere que tú abras el corazón.
Porque Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice, yo toco, estoy a la puerta y llamo. El que, si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él. Y él conmigo. El propósito por el cual estamos aquí es la salvación. Y usted sabe por qué hay gente que no ama a Dios, porque no ha sido salva. Porque el hombre salvo se vuelve loco por Dios. ¿Usted ha visto un jovencito enamorado de una muchachita? Sobre todo que la muchachita no le hace caso y no le coge el teléfono. Se amarga, llora. ¿Qué es lo que te pasa? Te van a amputar una pierna. No, que no me coge el teléfono. Nos volvemos locos. Porque la pasión hace eso. El hombre enamorado de Dios, la mujer enamorada de Dios, se apasiona, corre por Dios. Cambia todo por estar un momento con Dios. Nada en la vida tiene más valor que Dios. Lo busca de mañana, de tarde, de noche. Todo lo que habla es de Él. Así como el padre orgulloso del hijo habla de su hijo el día entero. Y todos los cuentos son una risa y se deleita y todo el mundo que lo está escuchando. Y uno no se siente mal, porque a veces yo me siento y hago 7 cuentos de Camila. Y yo no me siento mal que otro mire así para el otro lado. No, yo digo, no, espérate, me faltan 3. Claro, yo estoy orgulloso de mis hijos y me gozo con ellos. Enrique y yo estuvimos compartiendo la semana pasada y era una competencia. Él tiraba un cuento y yo otro. 2 de la mañana de camino al aeropuerto, cuento y cuento. Enamorado de esos muchachos. El que está enamorado lo demuestra. Y de este lugar no podemos salir si no estamos enamorados de Dios. Y mire, no es una llamada religiosa que yo te estoy haciendo en este día. No tienes que cambiar de nacionalidad, vender tu alma, ni mucho menos. Es tener una relación personal con Dios. Entender que Él está tocando a la puerta. Que debe haber gozo en tu corazón. Que no podemos seguir viviendo la vida así. Sin propósito. Por vivir, trabajar, esforzarnos tanto para al final desperdiciarlo todo. El mejor legado que tú le puedes dejar a tu hijo es la fe. El mejor ejemplo que tú le puedes dar a tu esposa es el de la fe. Por ejemplo, esas parejas que pelean y de noche espalda con espalda y no te me pegue. No, que tengo calor, echa para allá. Pues si Dios está en medio de esa gente, el cristiano todo el tiempo lo que está pensando, ay, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el Espíritu Santo, voltéate, no te voy a dejar dormir. Así que si a usted le están jalando los pies por la noche, voltéese mejor y evite el problema, que el Espíritu Santo no lo va a dejar dormir. No, hermano, que me están moviendo la cama. ¿Qué tú le hiciste a tu esposa? ¿Dónde está el problema? Que Dios no te está dejando dormir. Esa es la importancia de la fe. Que Dios trae orden a nuestra vida. Yo deseo ver esta iglesia crecer. Así como yo deseo crecer en todas las áreas de mi vida y me esfuerzo para crecer en todo. Y yo sé que también usted necesita ver esta iglesia crecer. Porque cuando las cosas no crecen, usted sabe qué pasa, están enfermas. Entonces hay que revisarlo. Esta característica que nosotros acabamos de ver, nosotros la tenemos aquí. Lo que pasa es que si nosotros no cuidamos lo que tenemos, es como el que tiene una hermosa finca, pero no la cuida. Se arrabaliza y se echa a perder, por más bueno que sea la tierra. Nosotros tenemos que atesorar las cosas que Dios nos ha dado. Y para finalizar, la Biblia dice muy claramente que aquel que confiesa con su boca que Cristo es el Señor y lo cree en su corazón, será salvo.